Amigos, hoy a través de mi experiencia voy a explicar cómo hemos perdido el conocimiento intuitivo usando el cuerpo como campo de experimentación. Mi experiencia se basa en que, si habéis seguido mis últimos vídeos, sabéis que he tenido y tengo unos problemas intestinales que estoy buscando resolver sin acudir a la medicación convencional que me han ofrecido y que sé que tiene su parte positiva, pero también su parte negativa. Así que buscando algo más holístico, quizás algo más orgánico y natural, me he puesto a investigar y estoy aplicando una serie de prácticas de la Ayurveda que me están funcionando. Y la verdad, si las veo detenidamente, se parecen mucho a remedios de la abuela. Así que no tendría por qué haber acudido a la Ayurveda, sino que podría haber acudido al conocimiento de la abuela, así explicado para que se entienda, español o en particular el gallego, ya que en Galicia, que es donde yo vivo, pues sí que hay mucho conocimiento a este respecto de plantas medicinales, ciertas prácticas para la salud, pero como digo, se ha perdido, se está perdiendo. Y eso hace que me haya aproximado más a la Ayurveda que al conocimiento que se transmitía de forma tradicional de generación a generación. Esto es muy triste, ya que no conozco lo suficiente sobre esa tradición que existe o existía en mi tierra y ni siquiera podría decir que conozco del todo mi cuerpo y la forma de sanarlo a través de la naturaleza. A mi edad son cosas que podría haber sabido perfectamente. Entonces quiero explicar, quiero dar a entender cómo esta pérdida de este conocimiento intuitivo, de este experimentar con el cuerpo que han hecho otras personas a lo largo de miles de años y que se traspasaba, pues nos hace una sociedad más pobre y más enferma. Mirad, toda esta sensación de que sabemos mucho menos de lo que podemos saber caló en mí sobre todo a raíz del COVID. Para empezar, ahí me di cuenta de que uno no podía saber qué era verdad y qué no. Estamos tan habituados a que nos mientan y manipulen que uno ya no se puede fiar de los medios convencionales. Y es como el cuento de Pedro y el lobo. O la historia de estar con un narcisista, mitómano. Te han mentido tantas veces que cuando dicen una verdad, si es que la dicen, ¿qué más da? Se pierde entre tantas mentiras. Y ya te cuesta discernir y confiar, lo que es perfectamente normal y natural. Pero no solo sentí esto, esta falta de confianza. Sentí que además, aunque yo quisiera conocer, no era capaz. No tenía como las herramientas o habilidades profundas para saber qué estaba ocurriendo. Cosas que podrían de forma intuitiva percibirse, pues costaba muchísimo. Y ahí me di cuenta de que por mucho que estemos estudiando años y años, la mayoría de cosas que aprendemos no son realmente útiles para la vida. Son más bien útiles para acabar en un trabajo con determinadas funciones y como muchos sabremos hacer eso y 4 cosas más y listo. No somos útiles con la vida, que es diferente, es tener una sinergia con la existencia. Aprendemos ciertas cosas y funciones y nos encasillamos ahí y de repente somos seres separados ejerciendo funciones aisladas. Y como último aspecto, todas las propuestas que se ofrecían me resultaban contraintuitivas. O sea, de lo poco que yo sentía que podía saber, la mayoría de cosas que se proponían, sentía como una especie de rechazo natural ante ellas. Sonaban y se expresaban de forma rara, es decir, por ejemplo, todas parecían inducir a que tu sistema inmunológico estuviese peor de lo normal, ¿sabes? Todas las prácticas propuestas llevaban a que carecieses de las condiciones del entorno adecuadas para potenciar tu sistema inmunológico y además el estrés al que te sometían era tanto
que lo raro era no enfermar, pero de cualquier cosa ya. Entonces es como una especie del mundo al revés, del que ya hablé en otros vídeos, y uno se queda como, Dios mío, ¿estoy yo loco o el mundo ha perdido el norte? Pues es algo que ocurre en muchas otras dimensiones, sobre todo en relación a la salud física y mental. Creo que ahí hemos perdido mucho el norte y las consecuencias están ahí, palpables, porque cuando uno pierde el norte y se desconecta con lo natural, su cuerpo enferma, su mente enferma. Es karma, es causa y efecto. Entonces, si estamos enfermos, si estamos tan mal, si estamos en un punto de destrucción del planeta que a veces parece sin vuelta atrás, es porque en algún momento habremos dado algún paso equivocado y ese primer paso llevó a todo un camino equivocado. Pues tendremos que ir hacia atrás y ver dónde nos equivocamos. Yo sí aprecio muchos aspectos de la educación convencional que se nos da, pero es cierto que con el tiempo he aprendido a ver todas sus carencias y entre ellas que he empleado y todos empleamos muchísimos años de nuestra vida a formarnos en esa educación convencional para luego saber bien poco. A lo mejor sabemos datos o cosas concretas o, como digo, acabamos aprendiendo una determinada profesión que muchas veces no la aprendemos hasta que la ejercemos, todo lo anterior es como data, que a veces ni siquiera es realmente práctica, realmente útil, solo paja para rellenar y para que los fondos corran y cobrar algo más de lo que merece, muchas razones. El caso es que viendo lo aprovechable que hay, por ejemplo, sí me parece que la historia es un aspecto importante a tener en cuenta. Entonces es muy bueno saber de dónde venimos y qué hemos hecho para precisamente no repetir errores. Pero claro, hasta la propia historia está muy sesgada. En particular, yo he estudiado sobre todo la historia que gira en torno a Europa. Y yo sé que si me estáis viendo desde algún país de Hispanoamérica, Latinoamérica, pues vuestra historia tendrá aspectos diferentes. Y yo de Latinoamérica solo sé, si sé algo, que es bien poco, a raíz de la conquista de los españoles. La historia de China yo no sabía nada. La historia de Oriente en general la desconocía. Empecé a conocerla un poco más a raíz del taoísmo. Y la historia de India, o de esa parte del mundo, pues igual, más recientemente, a raíz de dar con otros conocimientos, pues muchas veces trae implicada la historia de esos lugares. Pero si no, nada. Aparte de que muchas veces nos dan fechas, nombres y mucha concreción que recordar y no entendemos el panorama general de lo que estudiamos. Para mí fue importante en su momento aprender en el colegio y ir a la universidad, pero con el tiempo me doy cuenta de lo limitadísimo que es todo eso, incluso la cárcel que puede llegar a ser, sobre todo cuando va acompañado de una migración gigante, masiva, de la gente del campo a la ciudad, que ya fue ocurriendo por épocas en el pasado, pero que sigue aconteciendo. Y por tanto, se van perdiendo conocimientos que era natural transmitir de generación a generación, y ahora parece que solo somos útiles si disponemos de tecnología que nos ayude. Cada vez más incluso parece que hay inteligencia artificial. Sabemos rellenar Exceles en un ordenador, sabemos ejercer 4 funciones en nuestro trabajo y despídete. Y esto es porque todas estas cuestiones que estoy hablando han hecho que se pierda la tradición. El origen de la palabra tradición, que viene del latín, viene a significar como donación, transmisión, legado. O sea, estamos perdiendo un legado a cambio de una educación que realmente no nos sirve para gran qué, salvo para hacer dinero y últimamente ni siquiera demasiado para eso, y tener a priori una vida cómoda que luego acabamos odiando porque el precio que cuesta esa vida cómoda es nuestra integridad, nuestra salud, nuestro bienestar general. Entonces,
Sacrificamos ese legado de cómo saber vivir, que por ejemplo, a través de la Ayurveda aún se mantiene, o a través del conocimiento, como decía antes, de las abuelas, o de los abuelos también, pues una serie de conocimiento que hemos dado por inútil a cambio de otro, porque es un conocimiento que va más en sintonía con el ser y la naturaleza, que somos todo uno, de ahí venimos, ahí estamos, somos nosotros, naturaleza también. Entonces, del ser con el medio natural, a cambio de transformarnos en cosas sirvientes, ahora somos sirvientes de nuestra propia creación, que es este capitalismo agresivo, convertirlo todo en mercancía, convertirnos en esclavos, como digo, de nuestras propias creaciones. Y si queremos crear o sostener más dinero, tenemos que ser esclavos del dinero, que a su vez es algo que nosotros mismos hemos creado. O sea, hemos creado monstruos abstractos que alimentamos. Es casi como lo de criar cuervos que te quitarán los ojos, pues hemos creado abstracciones, máquinas, símbolos como el dinero, que nos están destruyendo y estamos dejando de lado un legado importantísimo, mucho más afín a lo que es estar vivo y estar en un planeta vivo, orgánico, más allá de las máquinas. Al haber nacido en una aldea, por fortuna, sí pude haberme quedado con cierta sabiduría de cómo, por ejemplo, tomar ciertas hierbas si te sientes mal, o cómo trabajar el campo. Por desgracia, eso no lo aprendí, porque ya mis padres me invitaron a aprender otras cosas precisamente para salir del campo, que era una vida muy sacrificada. Como digo, o como dije en otros vídeos, yo nunca voy a idealizar la vida en el campo o la vida pasada, porque sufríamos también muchísimo. Pero este sufrimiento creo que ha sido en buena parte creado por nosotros mismos. Entonces sí que hubo momentos o hubo ejemplos, o puede haberlos ahora, de cómo hacer cosas diferentes en vez de seguir en esta rueda destructiva. Y si muchas veces sufrimos en el pasado, es porque igualmente estábamos en esta división de escalas de poder, donde unos abusaban de otros, y bueno, obviamente la tecnología ha facilitado mucho nuestras vidas. Entonces yo no reniego de estas cosas, pero hay que ver hasta dónde nos la facilita y hasta dónde nos la absorbe. La vida en el campo era dura, pero muchas veces era como más real, más sana en muchos aspectos, más auténtica. Tenía ciertas cosas que creo que es conveniente recuperar, o por lo menos traer quizás desde una nueva visión, pero no perder de vista. Normalmente antes, cuando una persona tenía que hacer algún arreglo en casa, sabía cómo hacerlo. Hoy en día parece que se rompe algo y nadie sabe nada, compra algo nuevo. Ya hacen muchas veces para que no puedas arreglarlo, pero aunque se pudiera, es como que falta imaginación, capacidad inventiva, conocimientos, hasta el conocimiento de buscar información al respecto, ¿no? Recuerdo vecinos que construían casas ellos solos. O bien, por ejemplo, el hombre y la mujer ayudándose mutuamente a construirla, bien muchas veces el hombre solo, por ejemplo, en sus fines de semana, y casas que no eran poca cosa, o bien construcciones modestas hechas por personas humildes. Todo esto no era tan difícil como nos lo ponen hoy en día, que parece que construir una casa sea algo que nadie puede saber. Claro que se puede saber, no es tan difícil, ni no debería ser tan caro. Esto es una cuestión que precisamente hablo en un vídeo de la membresía que tengo abierta. Mirad, antes la mayoría de hombres sabían cómo arreglar cosas y crear cosas. Y la mayoría de personas sabían cómo cultivar y de esta manera sobrevivir. Y la mayoría de mujeres sabían cómo coser, cómo hacer ropa, cómo cortar el pelo a sus hijos. Ahora, Dios mío, parece que tenemos que ir a la peluquería todos los meses a cortar unas puntillas. Lo que quiero decir es que no sabemos hacer nada por nosotros mismos muchas veces y que por tanto somos dependientes y que tenemos que pagar por todo. Esa es la cuestión principal. Al quitarnos el conocimiento se nos hace dependientes. Si se nos hace dependientes, se nos hace manipulables.
Y si se nos hacen manipulables, pues bailaremos al son de la canción que suene, al son de la canción que nos pongan. Esto es lo más importante de todo. Y otro aspecto fundamental es que hay cosas que podremos recuperar más o menos rápido o aprender más o menos rápido, como por ejemplo, pues quizás sí, tejer es algo que podemos aprender sin demasiada dificultad, pero cultivar y entender profundamente los procesos de la tierra, la incidencia del clima, cómo combinar cultivos, cómo afecta eso al suelo, las estaciones. Madre mía, esa sabiduría es muy profunda, no es superficial. Siempre vienen los de las ciudades que tienen algún tipo de cargo a organizar el campo y ahí se nota su ignorancia o sus intereses. Por una parte son muy ignorantes porque no entienden cómo funcionan las cosas. Lo siento mucho por los citadinos, por la gente de ciudad, los urbanitas, pero la gente de ciudad no entiende nada del funcionamiento del campo, prácticamente nada. A lo mejor han leído muchos libros o han escuchado cosas, pero a nivel práctico se nota que no entienden, porque la manera en que hablan, las cosas que proponen son totalmente torcidas. Es como, se ve que no tienen conocimiento empírico. Y lo mismo ocurre desde los gobiernos, como digo, las medidas que imponen, las propuestas que hacen, o son abiertamente con una intención de destrucción detrás, o fruto de la ignorancia. Tienen que ser una de dos, o quizás ambas, porque la mayoría es al revés de lo que se necesita. Entonces, estamos perdiendo conocimiento riquísimo. En mi caso, por ejemplo, el que comentaba de la Ayurveda, estoy haciendo una serie de prácticas, introduciendo ciertas plantas medicinales, que ya he visto su efecto inmediato. Y no digo que me hayan sanado del todo, ni que esto no llegue a un techo donde diga hasta aquí me hacen bien, pero pues necesitaría más cosas. Pero, por ejemplo, a mí me han propuesto omeprazol y no lo he tomado y lo he descartado. Y te aseguro que esas hierbas que estoy tomando me hacen un efecto magnífico en ese sentido. No necesito ese medicamento químico que además inhibe la acidez estomacal, que es precisamente lo que necesito para que ciertas bacterias minoren su crecimiento. Además, fijaros, lo que me está ayudando es que estoy teniendo mucha más energía y mucha menos mucosidad, que la mucosidad viene a raíz de sí, cuestiones inmunológicas, desordenadas, el cuerpo atacándose a sí mismo, ya sabemos. Todo esto se está diluyendo con prácticas de una rutina de mañana y de noche que consisten en limpiar los sentidos, por ejemplo. Por la mañana limpias los ojos, agua fresca, ojos abiertos, luego limpias la nariz porque todo eso va bajando de ojos a nariz, agua con sal, te pasas de una fosa a otra, se va cayendo, de la fosa a la otra se va cayendo, luego limpias los dientes y la lengua. La lengua la puedes raspar para ver si hay residuo. Ese residuo va a ser síntoma de si tu digestión es buena o no lo es tanto. Hay ciertos matices y no todo el mundo debe hacerlas en ciertas condiciones de salud. Entonces no es una propuesta para que la hagáis simplemente tal cual la estoy diciendo. Simplemente quiero que entendáis que con limpiar los sentidos ya puedes ver, uno, tu estado de salud, dos, puedes precisamente limpiar los sentidos de modo que quitas bacterias, quitas residuos y mi mucosidad ha ido desapareciendo de forma que yo no sentía desde hace meses, sino años. Y luego te das una ducha, a poder ser en la cabeza, pues con agua templada fría, porque ayuda a bajar la temperatura de la cabeza, te despeja, muchas cosas. Empiezas limpio la mañana, tus sentidos abiertos y despiertos. La energía que me da esto, junto con tomar un poco de sol a continuación, que de pasar a levantarme con una pesadez y un ¡oh, cómo me cuesta!, a levantarme mucho más rápidamente, que tampoco es el objetivo, es decir, lo ideal es despertarse y conectar contigo, entender cómo te sientes, porque cómo te sientes es fruto muchas veces de tu salud, entonces ya hay pistas de cómo ha sido la digestión en esa primera hora de la mañana y lo ideal es conectarte con eso para entender, por ejemplo, si es una mañana propicia para hacer ayuno o por el contrario no es una buena mañana para desayunar, luego tomas tu agua templada o tu infusión, eso ayuda a que
También puedes ir al baño y evacuar en esa primera hora de la mañana, que es así como limpias tu cuerpo para que puedan entrar nuevas cosas. O sea, es todo un entender de forma natural cómo funciona el cuerpo y ayudarlo, que no tiene más misterio que el observar, experimentar y decir, ah, pues sí, mira, cosas tan sencillas funcionan y no tengo que andar corriendo a por el medicamento de turno y a meter química sintética en mi cuerpo y a depender de algo y a pagar por algo que puedo conseguir amando verdaderamente mi ser en comunión con la naturaleza, entender qué necesita, cómo funciona y dárselo. Son rutinas tan sencillas, pero a mí me están cambiando totalmente hasta el estado de ánimo, que en mí en general ya es bueno, pero reconozco que este malestar intestinal me hacía tener momentos como más pesados y mi energía ha subido muchísimo. Por las noches, aplicar una serie de aceites en el ombligo es una zona muy importante en la que podamos dar mucha atención, ya que cuando éramos fetos, bebés, en el vientre materno, pues esa es en el cordón umbilical, a través del ombligo, que recibíamos alimento y por tanto la boca y el ano estaban mucho más conectados. Al final es un tubo completo, parece que la boca y por donde excretamos son cosas diferentes y no, están conectadas. Y la zona del ombligo es una zona profunda en esa conexión. Si se cuida, por ahí pueden entrar formas de hidratarse, formas de masajearse, que ayudan al tubo por completo. Por ejemplo, si hidratas tu ombligo con determinados aceites, como puede ser el de sésamo, muy probablemente si tenías sequedad en los labios se vaya a ir. Yo solo cuento estos ejemplos para que veáis las cosas simples, como decía, que parece que son cosas que no tienen gran impacto. En cambio, el impacto tan grande que estoy viendo en mi vida, porque a mí lo que me importan son los impactos sutiles. Es decir, la gente quiere como remedios de esto de me siento mal, me tomo una aspirina y ya me siento bien. Y que, uno, no has ido a la raíz del problema, dos, no has entendido el funcionamiento de tu cuerpo, tres, te va a volver a pasar y vas a tener que hacer lo mismo, además de, no sé, muchas veces tener que ir al médico, luego tener que ir a la farmacia, comprar. Si mantienes tu cuerpo, si entiendes tu cuerpo de forma sutil y lo mantienes con estos cuidados, lo que haces es mantener tu cuerpo en salud. Si lo mantienes en salud, evitas la enfermedad. Si evitas la enfermedad, evitas toda esta historia que acabo de contar. Entonces, muchas veces no son formas de sanar cosas gravísimas, pero sí son formas precisamente de no llegar a esas enfermedades gravísimas. Y como esto, tantas otras cosas. Por ejemplo, en Galicia existían los montes comunales. Era una forma en que los gallegos compartían lo que los montes proporcionaban, la leña, todos los desechos que iban a parar a las cuadras para cubrir el abono. Luego ese abono con ese estiércol se usaba para abonar los campos, que de ahí florecían los cultivos y también la hierba para el ganado. Era todo un ciclo totalmente natural. Y estos montes comunales se compartían, eran de todos. Era una manera de crear comunidad y de compartir territorio y no tanto mi propiedad, tu propiedad. El hecho de que no sepamos muchas veces que estos ejemplos existían o existen hace que vivamos en esta distorsión de creer que solo se pueden hacer cosas para uno mismo y que todo se trata de rapiñar. No, ya han existido históricamente ejemplos de cómo la gente podía vivir en comunidades, compartir y ayudarse unos a otros. Por fortuna yo he podido ver estas cosas, por tanto ni siquiera son cosas que he aprendido, son cosas que he experimentado. Luego me alejé, precisamente, acabé en ciudades, acabé en otro tipo de vida, otro tipo de trabajos. ¿Y sabéis qué? Ahora estoy volviendo. Estoy volviendo porque precisamente cuando uno recorre ya tiene la experiencia y la visión suficiente para entender y discernir dónde está lo verdaderamente útil y lo que no. Es como el vídeo de la rebeldía que hice. A veces uno necesita ser rebelde para madurar. Muchas veces si quieres madurar sin rebeldía te ha faltado experiencia, te ha faltado cuestionar las cosas, hacer algo diferente. Simplemente has sido obediente y por tanto, bueno, encajas y punto. No, no. Mirad, el hecho de que
yo sienta que voluntariamente se está negando esta sabiduría. O sea, yo sí siento que hay una intención detrás. Ahora, si esa intención es súper maligna o es más fruto de una ignorancia, no lo tengo tan claro. El caso es que históricamente se ha usado mucho el tema del conocimiento para abusar o para negar el poder o los cambios de poder o incluso la homogeneidad, es decir, que unos no abusen de otros, sí. Por ejemplo, Hipatia de Alejandría, filósofa griega, lapidada, descuartizada, por parte de aquellas personas que consideraban peligroso su conocimiento y que lo compartiese. Lo mismo con Giordano Bruno, un astrólogo. Entre sus ideas decía que el universo era infinito. ¿A quién se le ocurre? Pues quemado en la hoguera. Son tantos, hay tantos nombres a lo largo de la historia, tantas personas anónimas que han sufrido por saber, por querer compartir su sabiduría, sus descubrimientos, sus intuiciones, su democratización del conocimiento. Esto siempre se ha visto de manera muy peligrosa por el poder o por el poder dominante en el momento. Y lo vimos durante el COVID. Vimos cómo cuestionar la narrativa oficial era causa de humillación para aquellas personas que se atrevían a hablar de forma diferente sobre eso. Y ocurre en la mayoría de cuestiones que yo veo, médico-psicológico-espirituales. Cuando alguien trata de converger estos terrenos y es del campo oficial convencional de la medicina o de la psicología o de la psiquiatría, generalmente no hablan hasta que se han jubilado o algo parecido. Es decir, hasta que no tienen miedo de que les caigan represalias o de perder el trabajo. Que la mayoría de gente siga el discurso o la narrativa oficial no quiere decir que esa narrativa sea la más adecuada, sino que incluso muchas personas que tienen muchos conocimientos en esos campos, sabiendo que esa narrativa hace agua por muchos lados, pues permanecen más bien en la sombra. Y eso es una pena, porque la mayoría de personas no tienen en cuenta las opiniones de personas intuitivas que no tienen un título. Ya, si son intuitivas y tienen un título, aún así les cuesta creer. Pero si no tienen un título, puede ser la persona más intuitiva, más de sentido común del mundo, van a decir que tu opinión es una tontería. ¿Por qué no se da importancia al conocimiento intuitivo? Solo se le da importancia al conocimiento oficial, escrito en un paper científico, cuando a día de hoy ya sabemos que estudios científicos se hacen como panes, venga, 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 que es un negocio y que hay que verlos con mucha lupa. Muchas veces desde la ciencia no se hace sino reafirmar cosas que ya se sabían. La persona de la que aprendí estas cuestiones, estas rutinas de Ayurveda, decía: es que el cuerpo funciona así, así, cuando pasa esto. Y luego dijo: esto lo va a demostrar la ciencia en unos años. Como diciendo, nosotros lo sabemos ya hace 5.000 años, por lo menos, pero la ciencia va a acabar llegando 5.000 años retrasada, pero bueno, será el momento en que la gente diga: ah, vale, esto funciona, entonces supongo que se acabarán haciendo un montón de libros y todo el mundo querrá hacer cursos sobre eso. Y ahí estará el modelo capitalista rampante, deseando aprovecharse de cada cuestión y donde destruyó algo, lo querrá reconstruir para sacarle dinero. O también sacarle dinero mientras lo destruye. La cuestión es sacar dinero a todo. Da igual que detrás haya una cuestión profunda, superficial, que sea una cuestión vital, que sea una cuestión superflua. No importa, la cuestión es qué se puede sacar de aquí, qué rendimiento se puede sacar de aquí, ¿sabes? Rendimiento material. Y la persecución que hubo con el conocimiento de tradición, del legado que mencioné antes, también hizo que mucha sabiduría se compartiese de forma simbólica.
Y es por esto que creo que Jesús hablaba en parábolas, entre otras cosas. No solo hablaba en parábolas por eso, sino porque era una forma de dar a entender las historias como lo hacen los sabios orientales, ¿no? Pero sí había mucha simbología, o sí hay mucha simbología alrededor de la palabra de Cristo, su transmisión, al igual que en el taoísmo es como muy poético, sutil. Muchas veces esta sutileza o este simbolismo del lenguaje era para que personas que no deberían entenderlo para un mal uso, pues no lo entendiesen. Y solo los iniciados o las personas preparadas pudiesen entender de qué se estaba hablando. Solo los verdaderamente atentos, los verdaderamente implicados y los verdaderamente interesados en poner de sí mismos y sacrificar lo necesario, se les abría esta puerta y necesitaban entender los símbolos y conseguían entenderlos y por tanto no deturpaban el significado profundo de estas enseñanzas, mientras que el común de la sociedad o yo qué sé, los sacerdotes de turno malinterpretaron o mal usaron todas estas alegorías, cambiándolas y convirtiéndolas en cosas que no. O sea, los propios que demonizaron a Jesús y lo asesinaron son los que luego construyeron una religión en su nombre. Imaginaros la hipocresía que hay ahí, de los que no entienden, que luego fingieron entender y crear algo que Jesús jamás habría admitido. Eso pienso yo, sino que baje Jesús y que lo comente. Yo no profeso ninguna fe en ninguna religión, así que no tengo ningún problema en que se me cuestione de ninguna de las maneras. Además, como también decía antes, muchos de estos conocimientos acerca de cómo funciona el planeta, cómo funciona la naturaleza, cómo funcionamos nosotros como ser en ese ambiente, en ese contexto y como parte de la naturaleza, no son poca cosa. Como decía, aprender sobre agricultura no es poca cosa, no es tan fácil. Se necesitan muchas generaciones para entender profundamente algo, como ser un buen especialista en algo. Si realmente eres un buen especialista en algo que requiere un conocimiento profundo, sabes la implicación que tiene y sabes que cuando hay un legado, esos conocimientos intuitivos que no vienen de libros, que no vienen de creencias, son impagables. La gente, o sea, yo me acuerdo, mi madre sabía cuándo iba a llover sin ver el tiempo, sin ver la previsión meteorológica. Lo sentía en el cuerpo, lo sentía en el ambiente, en las nubes. Y heredé vagamente un poco de eso. Y yo también a veces percibo cuando va a llover sin haber visto la meteo. Pero aún así no lo tengo tan interiorizado. Y el hecho de que estas personas vayan muriendo y su legado no se transmita es una tristeza. Y en gran parte la culpa es de las guerras y de destrucción. Por ejemplo, la sabiduría de los nativoamericanos, ¿dónde queda? Todos destruidos, asesinados. ¿Y quién los sustituye? ¿El politiquillo de turno con sus medidas? ¿El urbanita que viene al campo y que no tiene ni idea de cómo funciona y lo único que quiere hacer es rodear su casa de cemento y llegar en coche y encerrarse en ella y tener una piscina a lo sumo? Si el árbol este le molesta porque hay que cortarlo y lo otro le molesta y todo hay que cementarlo y cortarlo, y el gallo del vecino hay que denunciarlo porque canta por las mañanas al amanecer. Estando demasiado ocupados en la destrucción, en la evolución, en la evolución no, en esto del capitalismo, del progreso. Obsesionados con el progreso, resulta que vamos atrás en verdadera sabiduría. ¿Y qué más da que no se estudian máquinas? Porque al final la sabiduría que están teniendo las máquinas puede ser igual que la nuestra en este momento, porque no es verdadera sabiduría, son conocimientos prestados. La inteligencia artificial actúa conforme a unos algoritmos sin conocimiento prestado, codificado. Pues bueno, pues igual que la mayoría de personas hoy en día estamos así.
no es conocimiento orgánico, vivo. Si algo de esto os suena extraño, fuera de lugar, yo solo quiero que a través de vuestra experiencia empírica observéis si creéis que para nuestras condiciones, es decir, para nuestro supuesto nivel de bienestar y comodidades, pues hay enfermedad o no, enfermedad física y mental, si creéis que es muy abundante o escasa, porque a mí me parece que es muy abundante, sobre todo, como digo, para el nivel de comodidades que tenemos. Y además, mucha gente piensa que siempre se trata del otro, ¿no? Que el que enferma es el otro, el que muere es el otro, que los problemas de un país están en otro país, cosas por el estilo. Aunque sea así, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Lo que digo siempre, todos somos todo. Creemos que lo que está allí no nos hace efecto. Sí, todo nos hace efecto, sobre todo en un mundo tan globalizado como el de hoy. Por tanto, globalicemos la sabiduría, globalicemos este legado, globalicemos el aprecio, la recolección y la reproducción de este conocimiento, de estos conocimientos sabios del ser y la naturaleza. Y no estemos tan obsesionados con las máquinas, con el progreso, con las comodidades. Impliquémonos más con la comunidad, con la vida natural. Amigos, os recuerdo brevemente que ya dispongo de las membresías del canal con contenido exclusivo en formato podcast, íntimo, poético, punzante, cuestiones más particulares que aquí no suelo tratar, que hay 2 niveles y os animo a ver las ventajas de cada uno. Y que, como siempre, ofrezco asesorías 1 a 1 para hablar de las cuestiones que trato en este canal, información en mi web, caja de descripción, comentario fijado y nos vemos en el próximo.